Amigos de Prevención en 10 minutos libres de violencia. Gracias por estar junto a nosotros en este espacio, por acompañarnos en todas las plataformas digitales cada semana. Miren, tenemos unas semanas hablando de delitos sexuales, de violación, de agresión sexual. Y iniciamos detectando señales de cuando un niño, niña, adolescente ha sido abusado. Y también abordamos lo relativo a cómo tiene que responder el sistema cuando ya ha ocurrido, lamentablemente, un hecho tan lamentable como estos. Y entonces también surge, y me decían, magistrada, pero entonces pasa mucho que el agresor amenaza y que el niño en ese sentido actúa o esconde la verdad por un tema de miedo. Entonces es importante hablar de qué ocurre cuando el agresor utiliza a la familia para silenciar a la víctima. Eso es importante y sé que es un mecanismo para educar a la sociedad o a todo el que nos está viendo. Porque cuando hablamos de violencia sexual, muchas personas imaginan que el principal obstáculo para alcanzar la justicia es el agresor. Sin embargo, en numerosos casos, especialmente cuando la agresión ocurre dentro del entorno familiar, el mayor desafío no siempre proviene directamente del agresor, sino de las dinámicas familiares que se generan alrededor de esa víctima, porque existe una realidad difícil de admitir y es que en ocasiones la familia que debería proteger termina convirtiéndose consciente o inconscientemente en un mecanismo de silenciamiento. Y esto ocurre con más frecuencia de lo que muchas personas imaginan y lo vemos en los expedientes judiciales. Cuando un menor de edad o mujer revela que ha sido víctima de una agresión sexual por parte de un familiar o de una persona cercana al núcleo familiar, la revelación no solamente afecta a la víctima y al agresor, esa revelación impacta toda la estructura familiar, una familia totalmente quebrantada. Y es precisamente en ese momento cuando comienzan a aparecer presiones que pueden resultar tan dolorosas como la propia agresión. Algunas víctimas escuchan frases como, piensa en tu mamá, ¿cómo tú vas a hacer eso? Pero no destruyas esta familia, tu papá no puede ir preso por tu culpa, o tus hermanos van a sufrir muchísimo, porque si tu papá va privado de libertad, no es solamente tú que lo pierdes, también tu hermanito chiquito o tu hermanita chiquita, eso te pasó hace mucho, entonces ¿por qué tú lo dices ahora? O mejor deja eso así, que hay formas de tú recuperarte, a ti nadie te va a creer eso, o tú sabes el problema que tú vas a causar. Todo eso uno lo escucha, señores, a diario cuando ve estos casos y a simple vista algunas de estas expresiones pueden parecer intentos de protección a la familia, pero en realidad pueden convertirse en herramientas que desplazan la responsabilidad del agresor hacia la víctima. Y aquí debemos hacer una reflexión importante. La persona que destruye una familia no es quien denuncia una agresión o violación sexual. Vamos a estar claros de eso. La persona que destruye una familia es quien decide cometer un acto tan vil como estos. Sin embargo, muchas víctimas terminan cargando con una culpa que nunca les corresponde. Hay una investigadora muy reconocida que he leído que se llama Jennifer Freyd. Ella desarrolló la teoría conocida como trauma de la traición. Es muy interesante leer sobre esta teoría y según sus investigaciones, cuando el daño proviene de una persona de la cual dependemos emocionalmente o que ocupa una posición de confianza, el impacto psicológico suele ser aún más profundo. La víctima no solamente enfrenta el dolor por el delito sexual, del que ha sido víctima, es que también enfrenta esa ruptura de la confianza, esa sensación de abandono, la pérdida de seguridad y en muchos casos la reacción negativa de quienes deberían protegerle, creerle, apoyarle. Por eso algunas víctimas permanecen en silencio durante años sin hablar. Y no es porque no recuerden, están viviendo su infierno, no porque los hechos no hayan ocurrido, sino porque temen perder la familia. Temen ser rechazadas, temen ser culpadas por algo que no le corresponde, temen convertirse en el centro de un conflicto que nunca provocaron. Los estudios sobre violencia sexual intrafamiliar muestran que el apoyo familiar constituye uno de los factores más importantes para la recuperación de las víctimas. Por el contrario, cuando la víctima es cuestionada, es ignorada, es responsabilizada por las consecuencias de la denuncia, el daño psicológico aumenta o puede aumentar significativamente. Y esto tiene una explicación sencilla. La violencia sexual produce una herida natural por el hecho de que esa persona haya vivido eso, pero la falta de apoyo
puede profundizar esta situación. Cuando una víctima encuentra personas que la escuchan, que le creen, que le protegen, aumenta la probabilidad de recuperación emocional sistémica. Cuando encuentra rechazo, silencio, presión para retractarse, el proceso de recuperación se vuelve mucho más difícil. Por eso los organismos internacionales de derechos humanos han insistido en la necesidad de adoptar respuestas centradas en la víctima. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que le afecten. Y esto es vigencia plena aquí en República Dominicana, en la Constitución y en la Ley 136-03. También hay que citar la Convención de Belén do Pará, que obliga a los estados a actuar con diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, incluidas niñas. Y ambos instrumentos comparten una misma idea. La protección de la víctima debe ocupar un centro. Es el centro mismo de la respuesta institucional. La protección no depende o no debe depender únicamente de los jueces, de los fiscales, psicólogos o policías, y no con eso que estamos quitándonos responsabilidad. Es que también depende de las familias, de los entornos, de las comunidades que apoyan o deberían apoyar a la víctima. Depende de cómo nosotros reaccionamos cuando alguien nos revela una agresión. Porque en esos momentos nuestras palabras pueden convertirse en una herramienta de protección o en una nueva forma de violencia. Cuando una víctima habla, necesita que la escuchen, necesita un yo te creo, necesita un no es tu culpa, un gracias por confiar en mí, vamos a ayudarte con esto, tú no estás sola en esta situación que te ha pasado. Estas son frases, comportamientos que pueden marcar una diferencia enorme en la vida de una persona. Y es que nosotros a veces pensamos, señores, que proteger a la familia significa guardar silencio, pero una familia verdaderamente protegida es aquella que enfrenta la verdad, protege a los miembros más vulnerables y rechaza cualquier forma de violencia interna, porque ese silencio nunca debe ser el mecanismo de proteger a las víctimas. Ese silencio protege a los agresores y por eso debemos recordar algo que debe ser fundamental. Cuando una persona encuentra el valor para hablar sobre una agresión sexual, no está atacando a su familia, está buscando más bien protección, está buscando ayuda, está buscando justicia. Y nuestra responsabilidad como sociedad es garantizar que nunca tenga que enfrentar ese camino sola. Señores, muchas gracias por acompañarnos en estos minutos libres de violencia que buscan transformar nuestra sociedad. Es satisfactorio cuando nos retroalimentan en las calles, en los pasillos del Palacio de Justicia y nos cuentan cómo una cápsula ha cambiado la perspectiva de ver la vida o ha cambiado la realidad de alguien. Por eso granitos de arena nunca pueden ser menospreciados, porque cada vez que uno de nosotros da una palabra de aliento preventiva de la violencia a otro, está salvando muchas vidas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.